Buen día, Universidad de TAC, División de Ciencias de la Salud, licenciatura en Enfermería y la materia es Epidemiología y Bioestadística. Soy el profesor Octavio Fonseca Ramos. Buen día, de nuevo. El tema con el que se cierra este segundo parcial, el tema que me tocó darles es el manejo de los datos estadísticos y este video únicamente va a hablar acerca de las medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Es el primer problema de los dos que estuvimos haciendo a lo largo de estas tres clases, estas únicas tres clases, y habla acerca del peso en kilogramos de cada uno de los niños de tercer grado de cierta primaria. Y aquí se muestran ya ordenados. Este video no habla acerca de la elaboración de la tabla de frecuencias. Yo les muestro la tabla de frecuencias ya elaborada, ya lista para ser usada. Ahí está qué significa cada una de las letras, F minúscula, F mayúscula, H minúscula y así. Y desde la vez anterior yo les mandé la liga. Si ustedes quieren volver a ver, si ustedes no tienen a la mano ahorita la liga, la dirección, ahí está. Si quieren volver a ver la manera en la cual se elabora esta tabla de frecuencias, ahí está la dirección abajo. Y después de elaborar la tabla de frecuencias, se elaboró el histograma junto con el polígono de frecuencias y la ojiva de frecuencias acumuladas. Fueron las tres cosas. Repito, tabla de frecuencias y dos gráficas. Y nuevamente, es la misma dirección, es la misma liga. Es el video en donde ustedes pueden ver paso a paso cómo es que se lleva a cabo todo esto que se muestra. Y ahora sí vamos a comenzar. Los dos últimos temas, el primero era medidas de tendencia central, son media, moda y mediana, como se muestra ahí. Y específicamente estamos hablando de datos agrupados, media para datos agrupados. Muestro ahí la fórmula, la tabla y además se simboliza con esa X que está ahí. Esa X se lee como X barra. La X barra es la media. ¿Qué significa esa fórmula que está ahí? Si ustedes se fijan en la tabla, lo único que significa es que en cada renglón se está multiplicando la X por la F. Por ejemplo, 18.25 por 6, 20.75 por 6, 23.25 por 9 y así. Y cada una de estas multiplicaciones posteriormente se está sumando. Si ustedes hacen esas, obtienen como resultado de las multiplicaciones y después de las sumas 826.25. Finalmente se divide entre el número total de elementos, que en este caso son 35, y nos da esta primera medida de tendencia central que se llama media. La media o X barra es igual a 23.60. La moda. En pocas palabras, la moda se define como el elemento que se repite más. Eso es cuando no se agrupan los datos, pero repito, todo esto es para datos agrupados. Entonces hay un cambio muy grande. Se tiene que utilizar la fórmula que está ahí mostrada. Debajo de la fórmula les muestro lo que significa cada una de las letras que están ahí. LI es el límite inferior del intervalo modal. ¿Qué es el intervalo modal? Bueno, aquí lo estoy señalando con la flecha verde. Es el intervalo que tiene la frecuencia más alta. La frecuencia que tiene el número más grande es una frecuencia de 9 y corresponde a una X de 23.25, como lo estoy marcando, repito, con la flecha verde. Fi es precisamente la frecuencia de esa clase modal
que vale 9. Fi menos 1 es la frecuencia del intervalo que está arriba, o sea 20.75, cuya frecuencia es 6. Fi más 1 es la frecuencia del intervalo de abajo, que es 25.75, y en este caso también es 6. Y A es el ancho del intervalo de clase de cada uno de los intervalos, y es 2.5. Debajo de esas descripciones está el valor de cada uno. Li vale 22, Fi vale 9, Fi menos 1 vale 6, y así. Aquí abajo, en las operaciones, en primer lugar está la sustitución de la fórmula 22, que es el límite inferior del intervalo modal. El intervalo modal va desde 22 hasta 24.5. Significa que su límite inferior es el de la izquierda, que es 22, más cada una de las tres restas que están ahí representadas, multiplicado por el ancho del intervalo de clase. Perdón, por el ancho de cada uno de los intervalos. ¿Qué hago primero? Lo único que hago primero son las restas. En este caso es la misma. Es una casualidad que sea en los tres la misma. Y el resultado de cada una de esas restas es 3. Entonces nos queda, hablando específicamente nada más de esa división, es 3 dividido entre 3 más 3. En el siguiente paso, ya en el renglón de abajo, sumo 3 más 3 da 6. Y entonces la división queda como 3 dividido entre 6. 3 dividido entre 6 la resuelvo y da 0.5. Y antes de sumar, tengo que multiplicar el 0.5 por el 2.5. Esa multiplicación da 1.25 y hasta el final sumo con el 22. La suma es lo último que se hace. 22 más 1.25 nos da 23.25, que es el valor de la moda que estamos buscando. La mediana. Muy bien, la mediana, cuando hablamos de datos sin agrupar, es el valor que está en medio, pero repito por tercera vez, estos datos están agrupados y entonces se utiliza la fórmula que está ahí en la esquina superior derecha. Debajo de la fórmula están descritos los significados. Li es el límite inferior del intervalo mediana. El intervalo mediana es el intervalo que contiene el elemento que está en medio. Nuestro conjunto de datos tiene una n de 35. Entonces el intervalo que está en medio es esa división que está ahí, n sobre 2, que vale 17.5. ¿Dónde está el elemento 17.5? Pues bueno, está, si nos fijamos ahí a la izquierda de la flecha, hay un 12 y hay un 21. El segundo renglón termina en 12, significa que el tercer renglón comienza en 13 y acaba hasta 21. Dentro de ese 13 hasta 21 está el 17.5. Por eso es que señalo el intervalo mediana con esa flecha verde. También es una casualidad, no siempre el intervalo mediana es el mismo intervalo que el moda. No siempre el intervalo mediana es igual que el intervalo moda. En este problema sí resultó así, pero no siempre. Regresando a las definiciones, n es el total de elementos del conjunto. Fi menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo que es anterior al intervalo mediana. En este caso es 12. Fi es la frecuencia del intervalo mediana. Y A es el ancho de la clase o de cada intervalo. Debajo de estas definiciones están los valores. Li vale 22, n vale 35, Fi menos 1 es 12 y así. Y en la parte inferior está en primer lugar la fórmula sustituida. En esa fórmula lo primero que hago
es la división, 35 sobre 2, nada más esa división y da 17.5. Después la resta, 17.5 menos 12 y da 5.5. Luego la división entre el 9, 5.5 dividido entre 9 da 0.61 y nuevamente primero multiplico, antes de sumar primero multiplico y me da 1.52 que se le suma al 22 para dar finalmente 23.52, que es el valor buscado de la mediana en este problema. Entonces, esas tres fueron las medidas de tendencia central. Ahora vamos a la segunda parte que se llama medidas de dispersión. Únicamente estamos hablando de dos, de la varianza y de la desviación estándar. Ahí está la fórmula. El símbolo, ese símbolo se lee sigma cuadrada, así es como se lee sigma cuadrada, repito. Y para calcular la varianza se emplea la tabla de las frecuencias, pero únicamente con la frecuencia absoluta y con la marca de clase. O sea, únicamente la X y la F es lo que necesitamos para calcular la varianza. Por eso les muestro la tabla ahí a la izquierda y a su derecha la otra cosa que necesitamos, que es la media. Repito, únicamente esa tabla y esa media es necesaria para poder iniciar el cálculo buscado. En primer lugar, ¿qué hacemos? Repito, tenemos solamente X y F. Y como dice ahí arriba, a cada una de las X se le resta la media. Recuerden que la media se calculó y se mostró en la diapositiva anterior, vale 23.60. Y ahí hay dos restas como ejemplo. La primera resta es 18.25 menos 23.60 y da menos 5.35, y la siguiente resta sería la del renglón de abajo, 20.75 menos 23.60 y da menos 2.85, y así se van haciendo cada una de las restas. A cada X se le resta 23.60 y así. Siguiente tabla, la del medio. Ya que hacemos todas las restas, a cada uno de los resultados los elevamos al cuadrado. La primera operación sería menos 5.35 al cuadrado y da 28.62, y luego el renglón de abajo, menos 2.85 al cuadrado y da 8.12. La tercera, aunque no se muestra, sería menos 0.35 al cuadrado y daría 0.12. Y así, repito, el resultado de cada una de las restas se eleva al cuadrado. Y así se completa la siguiente columna. Para la quinta columna, en la tabla de hasta abajo, el resultado de cada una de esas operaciones de elevar al cuadrado se multiplica por la frecuencia, por la F. Primera multiplicación, 28.62 multiplicado por 6 y nos da 171.73. Siguiente renglón de abajo, 8.12 multiplicado por 6 y nos daría 48.73. La tercera, no se muestra la multiplicación, pero la hago. 0.12 multiplicado por 9 y nos daría 1.10, y así hacia abajo. Finalmente, los valores de esta quinta columna, los valores de esas multiplicaciones finales que hicimos, se suman. En este caso la suma da 451.78, y para calcular la varianza, lo último es que a esa suma se divide entre la n, entre el total de elementos, que en este caso es 35. La división entonces es 451.78 dividido entre 35 y nos da 12.90. Ese es el valor de la varianza. Sigma cuadrada vale 12.90. Después, para calcular la desviación estándar, únicamente ese último valor de la varianza
a ese valor se le saca raíz cuadrada y ese será el resultado de la desviación estándar. Aquí hay un error, no le quité el cuadrado. La desviación estándar no lleva cuadrado, nada más sería sigma, esa como O con palito que está ahí. Solo sería sigma sin el cuadrado, repito, y su valor es 3.59. Acá se muestra de manera correcta la desviación estándar. Vean cómo no tiene el cuadrado acá. Hasta abajo a la derecha dice desviación estándar y ese símbolo que se llama sigma no tiene cuadrado. Entonces, estas son las tres cosas que vimos a lo largo de nuestras tres clases. ¿Cuál es lo primero? Digo, hablando del manejo de datos, todo el manejo de datos que se vio. El primer manejo de datos fue la elaboración de la tabla de frecuencias, esa tabla que se ve ahí. Siguiente, a partir de esa tabla se trazó el histograma con su polígono de frecuencias y luego la gráfica de la derecha, la ojiva de frecuencias acumuladas. Y finalmente, como se acaba de mostrar en estas últimas diapositivas, se calcularon tanto las medidas de tendencia central como las medidas de dispersión. Media, moda, mediana. Sus valores se muestran ahí. X barra o media vale 23.60, la moda o MO vale 23.25 y la mediana o ME vale 23.52. Son valores muy cercanos. No siempre son valores tan cercanos, pero en este problema sí lo son. Todos están alrededor del 23. Y las medidas de dispersión, las dos. La varianza, que se representa como sigma al cuadrado, es igual a 12.90 y la desviación estándar, que solo es sigma, es igual a 3.59. De esto va a ser su examen del martes. Estas son todas las cosas que hay que calcular en los problemas. Bien, ¿listos para el examen? Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego.